eh, de alguna forma, Shukadeva Goswami, que escuchó todas las preguntas, las captó todas y comenzó a responder muy alegremente en consecuencia a las preguntas de Maharaj Parikshit. Y bueno, cabe mencionar que esto lo está recitando Sutta Goswami, que está recitando a Shukadeva Goswami, que también es sorprendente, ¿no? Como Sutta Goswami recordó todo esto y está citando a su maestro. Bien. Lo que vamos a hacer, vamos a revisar un poquito para... Estos me tocaron del verso 1 al 8 y estas vienen respondiendo las primeras preguntas de Maharaj Parikshit del capítulo anterior, ¿no? La pregunta que estuvo en el texto número 7 del capítulo 8 comprende los tres primeros versos. La respuesta de Shukadeva Goswami comprende los tres primeros versos. La segunda pregunta que hizo Maharaj Parikshit, el rey Parikshit, en el texto 8 del capítulo anterior, es respondida en el texto número 4, principalmente. Obviamente, pues se va profundizando. Y Maharaj Parikshit también hizo un pequeño comentario a su pregunta, ¿no? Un pequeño comentario, y en consecuencia, muy diligente y proactivamente, Shukadeva Goswami empieza a narrar la historia de cómo el señor Brahma logró ver la forma de la suprema personalidad de Dios, que es la perfección más perfecta de todas las perfecciones. Y, ok, voy a tratar de irme rápido para alcanzar y poder profundizar en algunos temas. Vamos con la primera pregunta de Shukadeva Goswami. ¿Alguien le gustaría leerla? Si alguien está disponible, si no la leo yo. Yo. Adelante. Las damos primero, por favor. Ok. El rey Parikshit preguntó, oh Brahmana erudito, la trascendental alma espiritual es diferente del cuerpo material. ¿Adquiere ella el cuerpo accidentalmente o por alguna causa? Perfecto. Pues la pregunta de Maharaj Pariksit fue esa. ¿Por qué rayos el alma se le ocurre adquirir un cuerpo material? Bien, vamos con las respuestas que dio Shukadeva Goswami. La respuesta, que la dividió en tres versos, que también es muy interesante, que vamos a profundizar. Espero que alcancemos a profundizar un poco. ¿Quién se anima a leer los tres textos seguidos? Igual, solo para tener todo el contexto de la respuesta. Yo. Adelante. Okay, texto 1. Srila Sukadeva Goswami dijo, oh rey, a menos que uno se vea influido por la energía de la suprema personalidad de Dios, no tiene sentido la relación que hay entre el alma pura, que se encuentra en estado de conciencia pura, y el cuerpo material. Esa relación es igual a la que tiene una persona con su propio cuerpo cuando sueña y lo ve actuando. Ok. Sigue. Texto 2. La entidad viviente engañada aparece en muchísimas formas ofrecidas por la energía externa del Señor. Y la enjaulada entidad viviente, mientras disfruta en medio de las modalidades de la naturaleza material, crea concepciones erróneas pensando en términos de yo y mío. Perfecto. Siguiente. Texto 3. Tan pronto como la entidad viviente se sitúa en su gloria constitucional y comienza a disfrutar de la trascendencia que se encuentra más allá del tiempo y de la energía material, de inmediato abandona las dos erróneas concepciones de la vida, yo y mío, y así pues queda manifestada por completo en forma del yo puro. Perfecto. Muchas gracias. Bien. Estos tres versos constituyen la respuesta de Maharaj Parikshita por qué el alma toma un cuerpo material, ¿va? A lo mejor es como mucha información, pero vamos a profundizar un poquito más en ellos. Ahorita en un momentito más, pero me gustaría como revisar todos para poder como cumplir. Ya después, pues, haré todo mi esfuerzo para avanzar, pero creo que, como siempre, me voy a quedar corto.
Bien, siguiente pregunta. ¿Algún comentario que quiera hacer alguien aquí? Que quiera agregar esos 3 versos de que fue la respuesta de por qué, o alguien podría, en pocas palabras, de acuerdo a esos 3 versos, si entendieron o cómo lo entendieron de por qué el alma toma un cuerpo material, solo por curiosidad. ¿No? Pues bueno, yo como que recuerdo que mencionaba que es porque por el, por el ego del alma, como por querer controlar. ¿Mm? Ok. Yo, Sí, de cierta yo había manera. escuchado, ay, perdón, Adelante. yo había escuchado que igual menciona que es como que el alma quiere ser Dios, ¿no? O estar en esa posición de disfrutar y pues quieren disfrutar y pues Krishna dice, bueno, pues entonces ahí está la posibilidad, ¿no? Sí, sí, también es la posibilidad, ¿no? De hecho, la pregunta más, recordemos la pregunta, porque siempre como que se nos va, básicamente es si el alma adquiere un cuerpo accidentalmente o por alguna causa. Y eso, recordando el sánscrito, es, ah, es interesante esa pregunta. Por aquí lo tenía. Dame un segundo. Es el texto 8. Las palabras que usa Shukadeva, el rey Parikshit son Yadrit Chaya Hetunava, ¿no? En sánscrito, que significa básicamente, Prabhupada lo traduce como Yadrit Chaya, que es accidentalmente, aunque también esa palabra en otras partes la traduce Prabhupada como por voluntad propia, o también por, ¿cómo se llama esta? De una forma espontánea, ¿no? Accidentalmente, espontánea o por voluntad propia, que pues la voluntad pues, se supone que también es como espontánea, ¿no? En un sentido. Y Hetunaba, que es por una causa en particular, si realmente tiene una causa, eh, tanto para uno como o de uno, o una causa externa a uno, ¿no? Entonces es una pregunta muy interesante y Maharaj Pariksit la responde de una manera, básicamente, no voy a profundizar en este instante, pero básicamente lo que dice es Achintya Veda Veda Tattva. O sea, sí es por voluntad, sí es por accidente, sí es por ¿cómo se llama? Por un deseo espontáneo de la entidad viviente, pero también de la suprema personalidad de Dios. Entonces, básicamente es y no es. Entonces, la verdad es que la respuesta de Maharaj Pariksit sí es así, muy magistral. Pero vamos a analizar ahorita en un momento más. Vamos a regresarnos y continuar acá con la siguiente pregunta. ¿A alguien le gustaría ver la pregunta, por favor? A mí. Dice, ¿cuál es la diferencia específica entre el cuerpo del Señor y los cuerpos de las entidades vivientes comunes? Perfecto. ¿Quieres leer de una vez la respuesta, Lu, por favor? Con gusto. Hey, ¿qué pasó? Ya me salí. ¿Dónde quedé? No me deja. No me deja. Ahí está, ahora sí. Dice, oh rey, la personalidad de Dios, estando muy complacido con el señor Brahman, debido a su penitencia no engañosa de Bhakti Yoga, presentó su forma eterna y trascendental ante Brahma. Y este es la meta objetiva que purifica al alma condicionada. Bien. A ver, Lu. Bueno, cualquiera. La pregunta es, ¿cuál es la diferencia específica entre el cuerpo del Señor y los cuerpos de las entidades vivientes como nosotros, todos nosotros? Y esta es la respuesta.
¿Alguien quiere comentar algo? ¿Cómo de aquí es que está la respuesta de la diferencia? Pues bueno, en el momento en que el señor Krishna le da a Brahma, ¿no?, el encargo, como ya sabemos, de la creación a partir de la energía de él, ¿no?, de todo lo creado por él, pues cuando le muestra su forma eterna y trascendental, le da como el modelo a seguir, ¿no? Eso es lo que yo entiendo. Sin embargo, pues sabemos que al ser resultado de esta creación de Brahma, pues finalmente, aunque sigue el modelo de la forma trascendental y eterna de Krishna, no somos en realidad Krishna, o sea, somos como un modelo, un prototipo surgido de este modelo principal. No sé si lo estoy entendiendo bien. Sí, sí, va también por ahí. Además de eso, hay que observar que lo que establece aquí Shukadeva Goswami, el Swami, es que hay una diferencia, ya que nuestro cuerpo, déjame aquí, voy a... Okay. La personalidad de Dios, estando muy complacida con el señor Brahma debido a su penitencia, ¿no? Vamos a ver más gruesito, debido a su penitencia. Entonces, debido a la penitencia del señor Brahma, entonces, y que no es engañosa, okay, y que está enfocada en Bhakti Yoga, por esa razón, Krishna presentó su forma eterna y trascendental. Entonces, de hecho, la forma del Señor Supremo solamente puede ser vista, okay, por una persona que, y vamos a analizar un poquito el sánscrito aquí también, una persona que complace al Señor, ¿no?, con penitencia. Bueno, aquí Prabhupada lo tradujo como penitencia, porque eso fue lo que hizo Brahma, ¿okay? Y fue tapa, la palabra es tapa, no, sin duplicidad y enfocado en realmente complacer al Señor. Entonces, de cierta manera, el cuerpo del Señor es completamente espiritual y por lo tanto una persona que tiene sentidos materiales no puede percibirla a menos que pase por un proceso, ¿no?, riguroso en donde esa persona, por medio de tapa, como me gusta decir a mí, por medio de un esfuerzo constante por mejorar, ¿no?, por encontrar la mejora constante y absoluta, básicamente, y eso es el Bhakti, puede ver ese cuerpo trascendental del Señor. Entonces es muy interesante esta parte. Ay, no, ¿qué pasó? Aquí, esto. Entonces, aquí vamos a analizar un poquito el sánscrito rápidamente. Bueno, Atma Tattva, la palabra Atma Tattva, ¿dónde está esto? Es importante porque aquí Prabhupada lo traduce como, esta es la parte, de hecho es la última parte. Esa es la meta, Atma Tattva Vishuddhyartam, ¿sí?, es la meta objetiva que purifica al alma condicionada. ¿Okay? Atma Tattva Vishuddhyartam. Y muy importante, lo que Prabhupada traduce como penitencia no engañosa de Bhakti Yoga, ¿okay?, y es por la razón por la que Krishna le enseña su forma trascendental, es la de Abhyalika Bratadritaha. ¿Sí?
Avyalika Brata Drita, es muy interesante esta frase, porque, bueno, Avyalika básicamente es sin duplicidad, veraz, sincera. La palabra Brata es, básicamente es la palabra para voto, ¿no? Voto, cualquier práctica piadosa, cualquier propósito firme, eso es Brata, pero también Brata significa conducta, costumbre o incluso voluntad, ¿no? Brata, ¿no? Y Drita, Drita, se refiere básicamente a que fue muy cuidadoso, muy y bien hecho. O sea, de hecho yo me atrevería también a agregar aquí como una forma de traducirlo sería por su conducta apropiada. Brata Drita, una conducta apropiada, socialmente aceptable, ¿no? Y hablando socialmente en el sentido absoluto, en el sentido de que ¿qué es lo socialmente aceptable? Que todo mundo aprecie su libertad y por lo tanto aprecie la libertad de los demás. O sea, por lo tanto tiene que hacerse, a veces uno tiene que, eso es tapa, ¿no? Que en el siguiente verso vamos a ver eso, pero Brata Dita se refiere a tapa, y si recuerdan los que estuvieron ayer, hablamos de esos, de tres tipos de tapa, tres tipos de esfuerzos o tres prácticas o áreas en las que tenemos que esforzarnos para mejorar, y una es la práctica del cuerpo, que básicamente se refiere a honrar a los mayores, adorar a los mayores, adorar a Dios adecuadamente, apropiadamente, y eso es todo un tema muy interesante, y honrar a los menores, también de forma apropiada, ¿no? Esa es la austeridad del cuerpo. La austeridad del habla, básicamente, es como profundizar más todavía en la austeridad del cuerpo, es hablar la verdad de forma que no perturbe la mente, con palabras agradables que deleiten al corazón, ¿okay? Y por lo general, es muy importante citando a la autoridad, citando, nuestros maestros nos enseñan que es los Vedas, citando Shastra, ¿sí? Y esa es como la forma de ayudar, de servir a los demás con el habla, ¿no? El servicio a los demás con el habla. Y servirse a uno mismo, o sea, no solamente servir a los demás, básicamente estamos hablando de servicio. O sea, si se fijan, austeridad del cuerpo significa servir a los mayores, servir a los menores, y un detalle más a profundidad es el habla. Cómo hablas, cómo dices las cosas es también un servicio a los demás. Entonces, también para optimizar y ser socialmente funcionales tenemos que ser muy expertos en cómo decir las cosas, cómo hablar. Y por último, la austeridad de la mente. Controlarnos cuando las personas no hacen lo que nosotros queremos. Controlarnos cuando la naturaleza no hace lo que nosotros queremos. O sea, imagínense Brahma. Vamos a leer los siguientes versos para seguir profundizando en este tema. Voy a borrar esto y vamos acá. Siguiente pregunta, que más que nada es un comentario. Shukadeva Goswami comentó. ¿Quién le gustaría leerla, por favor? Recuerden la pregunta anterior. ¿Cuál fue la pregunta anterior de Maharaj Pariksit? ¿Alguien recuerda? Que si había diferencia entre el cuerpo del Señor y el cuerpo de las almas. Perfecto. ¿No? ¿No? Bien. Adelante. ¿Quién le gustaría leer este verso, por favor? ¿O lo leo yo? Yo lo leo. Adelante, por favor. El rey Pariksit comentó: Brahma, quien no nació de una fuente material, sino de la flor de loto que sale de la región umbilico-abdominal del Señor, es el creador de todos aquellos que nacen materialmente. Por supuesto que, por la gracia del Señor, Brahma pudo ver la forma del Señor. Sí. Entonces aquí Parikshit Maharaj está declarando, o sea, después de haber respondido, de haber preguntado cuál es la diferencia,
cuál es la diferencia específicamente entre el cuerpo del Señor y los cuerpos de las entidades vivientes comunes. Y aquí, me faltó poner lo hubiera puesto completo el texto, ¿no? Que es muy interesante. 6, 7, 8. Okay. Brahma dijo, que diga, Maharaj Parikshit preguntó, si la Suprema Personalidad de Dios, de cuyo abdomen brotó el tallo de la flor de loto, posee un cuerpo gigantesco acorde con su propio calibre y medida, entonces, ¿cuál es la diferencia específica entre el cuerpo del Señor y los cuerpos de las entidades vivientes? Como aquí ya sacó el tema del cordón umbilico abdominal de la flor que nació y que de ahí nació Brahma, entonces Maharaj Parikshit ahí automáticamente se le prendió, bueno, ¿y qué onda con Brahma? ¿No? Él logró ver a la personalidad de Dios. Fue un comentario nada más de Shukadeva Goswami, de Maharaj Parikshit, y con eso ya Shukadeva ya se enganchó y empezó a desarrollar todo este tema, ¿no? Para empezar a hablar de la siguiente pregunta, que no la vamos a ver ahorita, pero básicamente era, háblame ahora del cuerpo del Señor. Quiero que me platiques cómo es esa forma trascendental del Señor, tanto localizada como personal que vio Brahma. Vamos con con 4 textos, donde básicamente se empieza a responder o empieza a desarrollar este tema de afirmar que sí, que Brahma vio el cuerpo trascendental del Señor, y cómo es que logró eso, que también lo había declarado en el verso anterior, ¿no? Que lo logró ver el cuerpo del Señor debido a su práctica, ¿no? Su conducta apropiada, ¿no? Y su práctica de tapa, de penitencia, sus esfuerzos por mejorar, ¿no? ¿Quién le gustaría leer estos versos, por favor? A ver, si quieren yo los leo. Dice, el señor Brahma, el primer maestro espiritual supremo del universo, no pudo determinar cuál era la fuente de su asiento de loto, y mientras pensaba en crear el mundo material, no pudo entender cuál era la dirección correcta para ejecutar este trabajo creativo, y tampoco pudo averiguar cuál era el proceso para realizar esa creación. Bien. Siguiente. Texto 6. Mientras se encontraba así en el agua, dedicado a pensar, Paramayi oyó 2 veces un sonido que venía de cerca de 2 sílabas unidas. Una de las sílabas era la 16ª del alfabeto Sparsa, y la otra era la 21ª, y ambas se unían para volverse la riqueza de la orden de vida de renuncia. Texto 7. Cuando él oyó el sonido, trató de encontrar al que habló buscando por todos lados, pero al no poder encontrar a nadie a excepción de sí mismo, consideró que era prudente sentarse firmemente en su asiento de loto y prestarle su atención a la ejecución de la penitencia tal como fue instruido. Texto 8. El señor Brahma se sometió a penitencias por 1000 años de los semidioses. Él oyó esa vibración trascendental que venía del cielo y la aceptó como divina. ¿Sigues ahí? A ver. Sí, aquí estoy. ¿Ya se oye? ¿Se oye? Bueno, Sí, se me escucha escucha? bien. Sí, sí, Ok. muy bien. Ok, entonces vuelvo a darlo. Texto 8. El señor Brahma se sometió a penitencias por 1000 años de los semidioses. Él oyó esa vibración trascendental que venía del cielo y la aceptó como divina. Por ello, él controló la mente y los sentidos, y las penitencias que ejecutó fueron una gran lección para las entidades vivientes. Así pues, él es conocido como el más grande de todos los ascetas. Muchas gracias, Adiva. De nada. Bien, aquí tenemos una serie de versos que es alucinante. Vamos con los primeros 3 de nuevo. Vamos detallando esto. De la primera pregunta de Maharaj Parikshit,
Shukadeva Goswami básicamente en el texto 1 declara que un alma solo puede tomar el cuerpo por voluntad divina, ¿no? Solo toma un cuerpo material por voluntad divina. Pero en el texto 2, Shukadeva Goswami declara que es también por voluntad individual. Y en el texto 3 lo integra de nuevo y dice, es por una voluntad integrada que uno recupera. Es la forma de recuperar nuestra posición constitucional que perdimos, ¿okay? Al entrar en esta energía material. Y esto es muy interesante porque básicamente está encerrando que no hay, ¿cómo se le llamaría? Ese autoritarismo a nivel universal, ¿no? Siempre es por un consenso, estamos de acuerdo, ¿no? O sea, si Krishna desea, él desea que estemos con nosotros, con él, pero si nosotros manifestamos un pequeño deseo de disfrutar aparte de él valora mucho más esa libertad, ¿no? Y por lo tanto dice, no te puedo dejar ir porque eres parte de mí, pero puedo hacer que olvides y que tengas esa experiencia aparte de mí. ¿Okay? Y entonces se manifiesta toda esta creación material. ¿Okay? Y vamos a revisar de nuevo cada uno de los versos. Los voy a leer yo esta vez. En el primer texto, Shukadeva Goswami dijo, oh rey, a menos que uno se vea influido por energía de la Suprema Personalidad de Dios, no tiene sentido la relación que hay entre el alma pura, que se encuentra en estado de conciencia pura, y el cuerpo material. Esa relación es igual a la que tiene una persona con su propio cuerpo, cuando sueña y lo ve actuando. O sea, no hay forma de que nosotros, en un estado puro, tomemos un cuerpo material. O sea, que hay un punto en el que Krishna nos tiene que cubrir con su energía, ¿no? Para que, y para ello, y para eso, nosotros tuvimos que haber accedido a eso, a ser cubiertos por la ilusión, a olvidarlo, ¿sí? En el segundo, la entidad viviente engañada aparece en muchísimas formas ofrecidas por la energía externa del Señor, y la enjaulada entidad viviente, mientras disfruta en medio de las modalidades de la naturaleza material, crea concepciones erróneas pensando en términos de yo y mío. Este también es un texto muy interesante porque de cierta manera, como Krishna declara en el Bhagavad Gita 9.14, nosotros estamos desprovistos, o sea, estamos sin control, en control de la naturaleza. De hecho, las palabras que usa Krishna directamente son Avasham Prakriter Vashat, en el texto 9 del capítulo 9, texto 8, ¿no? Que Krishna menciona Prakritin Swama Vastavya, dice, utilizando mi propia naturaleza, Vishriyami Puna Puna, una y otra vez yo restablezco, Vishriyami, o libero, como lo traduce en el maestro espiritual, Vishriyami Puna Puna, libero una y otra vez, Bhuta Gramam, a toda esta hueste de seres, Imam Krishnam, enteramente a toda esta hueste de seres, y está hablando ahí Krishna de Mahavishnu, cuando inhala y cuando exhala. Cuando él inhala, todas las entidades vivientes entran en su cuerpo, y cuando él exhala, todas las entidades vivientes que están acostumbradas al mundo material salen y son restablecidas en un cuerpo material, ¿no? Pero aquí las últimas palabras que dice Krishna son interesantes, que es Avasham, dice impotentes, Avasham, sin control, Prakriter Vashat, ¿okay? Debido al control que la naturaleza ejerce sobre ellos, ¿no? Porque están bajo el control de la naturaleza material. Y obviamente este es un tema complejo porque en cierta forma declara que aquí no tenemos libre albedrío, ¿no? Que desde el plano absoluto es completamente cierto, ¿no?
¿Por qué no tenemos libre albedrío? Porque queremos experimentar el quitarle la libertad a otros. Y lo experimentamos en este mundo. Pero para eso accedemos, primero que nada, a que se nos quite nuestra libertad. O sea, no hay forma de que tú quieras quitarle a otro la libertad sin primero acceder a que a ti también se te quite la libertad, ¿no? De hecho, es una función matemática casi. O sea, es ida y vuelta. Hay, ¿cómo le llaman? Propiedad conmutativa en matemáticas. O sea, no importa. O sea, si tú le quitas la libertad a otro, automáticamente te estás quitando tu libertad a ti. Y eso es muy interesante, ¿no? Y en este mundo vivimos bajo conceptos que el sánscrito, tal cual como lo menciona Shukadeva Goswami, interesante, siempre está pensando en mamaham, yo y mío, que está basado en maya, en una ilusión. Es un yo y mío ilusorio. ¿Sí? Y en el siguiente verso, Krishna concilia esto. O sea, primero dice el poder del Señor Supremo. Aquí dice la entidad viviente por voluntad. Y aquí dice engañada. O sea, ya es por voluntad, pero bajo un engaño. Y eso es complejo, ¿no? O sea, porque si es la entidad viviente disfruta en medio de las modalidades, ¿okay? Crea, él mismo crea concepciones erróneas, porque nosotros somos los que creamos nuestro cuerpo. De hecho, Prabhupada dice algo muy interesante. Dice, la entidad viviente crea su propio cuerpo mediante sus deseos personales y la energía externa del Señor le suministra la forma exacta, mediante la cual puede disfrutar al máximo de lo que desea, ¿no? Prabhupada en su significado es muy experto, que nos pone un ejemplo que puedes volverte un animal, una bestia, como un león, por el deseo de comer carne, de comer la sangre de otra entidad viviente, o puedes también desarrollar el deseo de ser un semidios, y también puedes ser un semidios en esta energía material. ¿Okay? Pero una persona que desarrolla inteligencia verdaderamente, desea asociarse con el Señor de nuevo. Y por lo tanto también en este mundo uno puede, en cierta forma, recrear el cuerpo eterno con el que podemos relacionarnos directamente con la Suprema Personalidad de Dios. ¿Sí? En el siguiente verso, Shukadeva menciona, tan pronto como la entidad viviente se sitúa, y es muy en su gloria constitucional, la palabra Mahim Nishwev, su propia gloria, su propia grandeza, que esa es cuando estamos en relación con el grande. O sea, cuando estamos separados, cortados, que no nos vemos en relación con Krishna, somos realmente insignificantes, ¿no? O sea, insignificantes en el sentido más categórico, porque todo lo que hagamos en este mundo, ¿qué sentido tiene? ¿No? Dentro del tiempo eterno, dentro del conocimiento completo, de la conciencia completa, ¿de qué sirve todo lo que hacemos en este mundo? ¿No? Todo es temporal, todo se pierde. Esta personalidad que tienes ahora, mismo en esta vida, va cambiando. ¿Qué decir cuando abandonamos este cuerpo y tomamos otro cuerpo? Ya tenemos otra identidad, entonces no tiene mucho sentido, ¿no? Pero tan pronto como la entidad viviente se sitúa en su gloria constitucional y comienza a disfrutar de la trascendencia que se encuentra más allá del tiempo y de la energía material, y eso me recuerda un verso muy bonito del Gita, donde Krishna menciona que aquella persona que se deleita internamente, Yuanta Suko Antararama, que es alegre internamente y que solo apunta al interior únicamente, ese yogi que está inmerso en Brahman,
Satyogi Brahma Nirvanam, Brahma alcanza y se vuelve Brahman, ¿no? Es nuevamente Brahman, ¿no? Entonces, todo la persona que disfruta de la trascendencia, que se encuentra más allá del tiempo y de la energía material, de inmediato abandona las dos erróneas concepciones, yo y mío. Es decir, recupera y se identifica nuevamente solamente con el espíritu, con Krishna. Y esto es muy interesante porque hay un tema aquí que me interesa bastante, que vamos a ver en el siguiente. Normalmente, nuestra tradición dicta, y por cuestiones prácticas, por cuestiones, ¿cómo se puede decir? Que no comprendo plenamente, honestamente, se promulga la idea constante de entregarse, de que la condición para regresar a Dios es entregarse a Dios como sumisamente. Y es como el principio básico de toda la filosofía, es un principio básico, ¿no? Que tenemos que entregarnos a Krishna. Ahora, yo recuerdo el verso del Gita, es el 4.11, si alguien lo recuerda por ahí, donde Krishna menciona Yeyatamam prapadyante tamstataiva vajamyaham, que es traducido normalmente como en la medida que ellos se entregan a mí, en esa medida yo correspondo. Y aquí quisiera yo, es solamente una observación para que lo consideren, recordar el sánscrito. Tamstataiva vajamyaham, yeyatamam, tanto como ellos, yeyata, tanto como ellos, a mí, mam, prapadyante, se acercan, se entregan, en esa misma medida, tamstataiva, en esa misma medida, vajamyaham. Y lo que quiero ahí es la palabra vash, ¿no? Que es corresponder, pero también es la raíz de bhakti, ¿no? El bhakti, tal como en la conciencia de Krishna, se puede llegar a comprender, no es unilateral, es bilateral. Porque Krishna corresponde esa misma devoción. O sea, la devoción que tú muestras, que mostramos a Krishna, esa misma devoción se manifiesta de Krishna hacia nosotros. Y digo se manifiesta porque nosotros somos los que hemos olvidado esa relación. Nosotros somos los que tenemos olvidado el bhakti. Pero la devoción que Krishna tiene por nosotros, Él nunca lo ha olvidado. Siempre ha estado presente. Entonces, somos nosotros los que tenemos que, en una medida, lo más que puedas, en esta vida humana, lo más que podamos, ¿no? Despertar nuestra devoción por Krishna, por Dios, para que también podamos ser conscientes de la devoción que Krishna tiene por nosotros, del amor que Krishna tiene por nosotros. Pero nosotros hemos decidido olvidarnos de ello, ¿sí? Entonces creo que eso es algo que de cierta manera rompe un poquito con esa idea que a veces llega a ser tan incómoda cuando escuchamos las prédicas de algunos, la prédica de los devotos o incluso de otras líneas de religiones, donde nos piden, no, es que tienes que entregarte a Dios, Dios es el amo y tú eres el sirviente, Dios es el Señor y tú eres la hormiga, un insecto, ¿no? Sin embargo, no es precisamente la forma en la que Krishna nos ve. No es exacto. O sea, Krishna no nos ve como sus sirvientes, porque Krishna es el sirviente más grande de todos. Krishna es el sirviente con mayúsculas, ¿no? O sea, Él es el que siempre nos está sirviendo y en la medida
Pero eso y solo podemos tomar conciencia de ello cuando nosotros empezamos a servir a Krishna. Y tomamos ese mismo humor. En el mundo espiritual, todo es servicio devocional. En todos los sentidos. O sea, nadie piensa que tú eres mi sirviente y todo es, sino todo mundo piensa, incluso Krishna todo el tiempo está pensando en cómo servir a su devoto, cómo complacerlo. Porque ese es el principio de la vida espiritual. Y me refiero a vida, al estilo de vida del mundo espiritual. El estilo de vida en el mundo espiritual no tiene que ver con explotar a alguien o sentir que alguien es superior o mayor, sino incluso el Ser Supremo, el absoluto, o sea, que está sirviendo a todos, ¿okay? También tiene ese humor. E incluso si él toma, de hecho hasta se habla de que dependiendo tú cómo lo veas, tú puedes establecer tu relación con Krishna como se vaya manifestando o como tú lo desees, puedes verlo como amo y señor, ¿okay? Y Krishna te complace y se convierte en tu amo y señor. ¿Okay? Puedes verlo como tu gran amigo, y también hay planetas donde Krishna se manifiesta como tu gran amigo y como si fuera tu hijo, y hay planetas donde él se pone y dice, no, yo soy el hijo de esta persona, y él te complace a su devoto y se manifiesta como su hijo y obedece al Padre, y obviamente como amante, ¿no? De cierta manera es muy importante que entendamos esa parte para que también podamos expandir conciencia de Krishna masivamente. O sea, Krishna no es ese Dios que todos los ateos y la gente que siempre luego está argumentando y diciendo que Dios es malo y no puede ser bueno, porque todos esos argumentos que dicen no tienen sentido cuando uno comprende realmente la posición de Krishna, cuando uno recupera, y eso solo es posible, solo es posible mediante servicio devocional, mediante tapa, ¿no? Y aquí me voy a enfocar en tapa. A ver, tenemos en el chat. No veo, es que no ven. Déjenme ver aquí el chat, que no sé qué pasó con el chat. Caray, ¿qué pasó con el chat? Ay, no me deja ver el chat. Bueno. Me voy a salir para poder ver el chat. Aquí está. Agustín López, perdón, Prabhu, ¿por qué querría querer quitarle la libertad a alguien, a alguna entidad viviente, o comprendí mal? Entonces, ¿para qué? Ok. Agustín, en este mundo material, todo mundo quiere controlar. ¿Okay? ¿Y qué significa el control? Hay dos tipos de control, como Krishna me enseña en el Bhagavad Gita. El control intrínseco o el control hacia uno mismo, autocontrolarte, y también está el control extrínseco, el controlar a otras personas o incluso a la naturaleza. Si te fijas, toda esta civilización en la que vivimos, basada en la ciencia empírica, básicamente lo que busca es encontrar cómo controlar la naturaleza material. Y todo lo que están haciendo es para controlar. Entonces, lo que queremos aquí, cuando venimos aquí a este mundo material, lo que queremos es experimentar el controlar a otros. Y lo experimentamos, pero desafortunadamente perdemos la capacidad de controlarnos a nosotros mismos. No sé si me estoy dando a entender, Agustín, ¿no? Si no, por favor, comenta, habla de tu micrófono y adelante, ¿eh? Y Alejandro Rubio dice, entonces para que dejen de quitarnos nuestra libertad, debemos dejar de también quitarles su libertad a otros. Precisamente. Alejandro Rubio es Ananda, ¿verdad? Sí, Ananda, precisamente. Ok. Sí, soy Ananda, perdón. Sí, totalmente. De hecho, el principio de Tyaga, del desapego, que tanto insiste Krishna, es precisamente eso. Desapegarnos de controlar a los demás y apegarnos a la libertad de los demás. Y apegarnos a la libertad de los demás significa también apegarnos a nuestra propia libertad. Valorar nuestra libertad significa valorar la libertad de los demás.
Krishna lo que más valora, una de las cosas que más valora, es nuestra libertad, ¿no? Tanto que hablamos de eso, ¿no? O sea, ¿de qué serviría el libre albedrío y no existiría el amor si no fuera por la libertad, por el libre albedrío, porque nosotros lo escogemos? Entonces, Krishna valora mucho la libertad y por eso él siempre permanece aparte. Bien. Lu, ¿quieres mencionar algo? Adelante. Sí, abonando un poco a esta reflexión, yo estaba, bueno, hemos concluido en otros espacios, en la clase que diste acerca de esto, en otro espacio, que justo ese deseo de controlar la libertad de los otros parece ser como una de las principales fuentes del sufrimiento que tenemos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando nosotros posicionados, a lo mejor sin darnos cuenta, tratamos de controlar a los demás. Por ejemplo, cuando deseamos tener la reacción de una persona a nuestras conductas. Ay, mira, yo trato de actuar tan bien y esas personas actúan mal contra mí. O yo soy una excelente mamá, un excelente hijo, un excelente esposo y las personas no reaccionan conforme a mis expectativas. Eso es una forma sutil de querer controlar la reacción, los sentimientos y las conductas de las otras personas, que pareciera no, como que lo tratamos de cubrir pensando que no es una forma de querer controlar, pero sí lo es. Entonces, en la medida en que tenemos expectativas de que nuestras conductas o actuaciones van a influir en la respuesta de los demás, ¿sí? O van a reaccionar conforme nosotros esperaríamos que reaccionen, en esa medida estamos tratando de ejercer ese control hacia las personas. Y eso es una de las principales fuentes de sufrimiento que tenemos, ¿no? Y que es un sufrimiento que nos hacemos nosotros mismos por el apego que tenemos al resultado de nuestros esfuerzos, a los frutos de nuestros esfuerzos. Entonces, ahí está, o sea, a lo mejor no necesitamos tener el plan malévolo de conquistar al mundo, pero lo tratamos de hacer como que todos los días, ¿no? El querer controlar a los demás. Esa es la reflexión que creo que es importante. Fabuloso, Lu. Muchas gracias. Fabuloso. Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, si nos vamos al verso siguiente, donde vamos a profundizar un poquito más aquí en el verso 5 al respecto, lo que yo mencionaba de prácticas, no, el verso 4, perdón. No, penitencia no engañosa de Bhakti Yoga, o como yo les mencionaba, conductas apropiadas, conductas bondadosas, una conducta bondadosa y un esfuerzo por conducirse armoniosamente. Y en ese sentido, tiene mucho que ver que notemos que los tres tipos de austeridades que Krishna menciona, tanto de bondad, de pasión y de ignorancia, el único que habla, o sea, el tapa o la penitencia de los Vaishnavas, que es la penitencia de la bondad. Imagínense a Brahma, imagínense al señor Brahma en el principio de los tiempos, él solito, todo oscuro, sentado en una flor, que estaba sentado en algo porque dice que ni siquiera veía que era una flor de loto, pero encontró que tenía un tallo y intentó llegar hasta la raíz del tallo, pero nunca pudo llegar por más que bajó, entonces se tuvo que regresar hasta la cima y pues por más que veía y por más que se esforzó, de hecho se esforzó, se dice, no tenía idea de qué hacer, ¿no? O de cómo hacerlo. Y en ese instante recibe este sonido, esta doble sílaba, que es interesante. ¿Les gustaría ver cómo identificar qué es la 21ª y la... ¿Cómo lo menciona aquí? Dice la 16ª
y la 21ª. Les voy a compartir eso rapidito. A ver si no tardamos nada. Lo tenía aquí preparado. Si alcanzan a ver aquí está Sí. el alfabeto sánscrito, ¿no? De la K, Prabhupada nos dice que de la letra K, la consonante K, hasta la consonante Ma, es la Sparsha Varna. Son las Sparsha Varnas o letras Sparsha. Si aquí nos movemos, podemos ver que vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aquí está la 16ª letra. ¿Ok? 17, 18, 19, 20 y 21. Y aquí está Tapa, la 16ª y la 21ª, ¿no? Penitencia. Nada más como detallito, por si alguna vez tenían curiosidad de ese tipo de cosas. Bien, nos regresamos por acá. Bien. La palabra tapa, de la que habla Krishna aquí, se refiere a controlar el cuerpo. ¿Y qué es lo que hizo Brahma? Honró a la Suprema Personalidad de Dios siguiendo su instrucción. ¿Okay? Lo adoró y meditó, ¿okay?, durante 1000 años. Y eso incluye controlar la lengua, porque también, ¿cómo controló la lengua? Prabhupada nos menciona que él fue iniciado en el corazón en el mantra Krishna. Es muy interesante esto que Prabhupada menciona aquí. Se los leo. Así pues, Brahma fue iniciado con el mantra Krishna por el propio Señor Krishna, a raíz de lo cual se volvió un Vaishnava o un devoto del Señor antes de que fuera capaz de construir el universo, el inmenso universo. Se declara en el Brahma Samhita que el Señor Brahma fue iniciado en el mantra Krishna de 18 letras. Okay. Esto es el mantra Gayatri, para los que tienen segunda iniciación, okay, que es el mantra que te da el maestro espiritual, que tiene 18 letras y 18 sílabas. Y es muy interesante, pero básicamente se parece mucho al Mahamantra Hare Krishna. Pero cuando lo recibes del maestro espiritual, viene imbuido, o sea, si está en la línea de asociación discipular del señor Brahma, viene imbuido con ese Shakti, ¿no?, que recibió también el señor Brahma. Entonces es muy, muy interesante. Si se fijan también estos 3 tipos de tapa en el modo de la bondad, son precisamente austeridades sociales, principalmente. Y que pueden ser también austeridades individuales o intrapersonales o extrapersonales. O sea, intrapersonales porque yo internamente puedo adorar a Krishna en mi corazón. Yo internamente puedo tratar de controlar mi lengua, ¿okay?, y enfocarme en repetir y cantar Hare Krishna lo más posible. Y yo internamente también puedo tratar de controlar mi mente para entender que no somos este cuerpo. De hecho, esa es una parte muy interesante de tapa. ¿Dónde lo dejé? Sí, bueno, tapa es como el origen de todo el ser humano, como lo menciona Prabhupada también, que tapa, todo ser humano está hecho para ejecutar tapa. El detalle es que si tú te guías por tapa en el modo de la ignorancia, pues solamente vas a lograr destrucción, ser herramienta de destrucción. Si tú buscas tapa en rayas, pues vas a lograr crear muchas cosas, definitivamente. Pero al mismo tiempo
no son muy valiosas porque van a ser destruidas. Si no los vinculas con Krishna, si no es un servicio para Krishna. Pero tapa en sattva tiende a elevar la conciencia de las personas. Tapa en sattva lo que logra es elevar la conciencia de una persona hasta el punto de entender plenamente que no somos este cuerpo mundano. ¿Sí? Bien, voy a dejar de compartir. Creo que ya hoy son las 9. Ups, ya pasé 2 minutos. ¿Alguien le gustaría comentar algo? ¿Alguna pregunta? Sí, a mí me gustaría hacer un comentario, Shivas. Me llamó la atención lo que dijo Lu de nuestro deseo de controlar, y curiosamente ella muy enfocado en la modalidad de la bondad, si te fijas, porque dice, no, quiero que otros piensen que soy buena mamá, o que soy muy buena persona, o que soy muy bondadoso, pero si te fijas, eso es la bondad. En la pasión hay gente que tiene fábricas que dice, a mí me vale que todos estos desgraciados piensen que soy ¿no? malvado, hay patrones Sí. así, pero que me produzcan $1,000,000 de pesos cada mes. Y hay gente que en las fábricas y en las construcciones tiene un régimen de terror. Todos los trabajadores les tienen miedo y piensan que son un desgraciado, pero él le vale. Le están produciendo su $1,000,000 de pesos cada mes. Entonces, fíjate cómo Luz se enfocó mucho en la bondad, ¿no? Yo creo que esa es la parte muy sutil, ¿no? Y hay que estar muy abusados todos nosotros de estar pensando eso, ¿no? Que piensen que soy bueno, que piensen que soy un gran devoto, todo eso, ¿no? Y en la Sí, de modalidad hecho, y en la modalidad de la ignorancia, el deseo de control puede ser torturar a los demás, o sea, crearles daño. O sea, fíjate cómo en las modalidades es muy distinto. Yo los controlo porque le estoy haciendo daño a este cuate, totalmente ¿no? de acuerdo. Es muy interesante eso que mencionas, Deva, porque los apegos vienen en diversas formas, pero se resumen básicamente en 3, como es algo que por ahí estamos escribiendo. Hay apego a ser, apego a hacer algo y apego a tener algo. ¿Okay? Y cada uno de ellos viene en 2 formas, o en 3, vamos a decir que en 3, que es el apego a hacer algo mundano. Puedo yo esforzarme por ser algo mundano, ¿no? Quiero ser reconocido, lo que tú mencionabas, quiero el reconocimiento, quiero el aprecio de las personas, quiero el aprecio de mi hijo, quiero el aprecio de mi esposa, quiero el respeto de tal persona, quiero el miedo de tal persona, pero cada uno de esos son objetos de los sentidos de la mente. Y cuando nos apegamos a ellos, solamente nos van a llevar hacia el sufrimiento, porque no, en ocasiones vamos a tener la concesión que se nos conceda realmente, pero no es permanente, solo es una concesión momentánea. Y después está el apego a tener, que es lo que tú mencionabas, ¿no? Pues a mí no me importa lo que piensen de mí, o sea, no tienes apego por cuestiones sutiles de ser, ontológicas de cómo te ven las personas, no te importa lo que piensen las personas de ti, lo que te importa es tener su fidelidad, tener su fidelidad, tener su producción, tener lo que ellos hacen, quitárselos, ¿no? Tener lo que los demás hacen, quitarlo, tenerlo yo, ¿no? Y hacer también es muy interesante, el apego a hacer, que también lo toca Krishna mucho en el Bhagavad Gita. O sea, nos apegamos a ciertos procesos de mantenimiento, de creación, mantenimiento o destrucción. ¿No? O sea, si nos apegamos a crear, es así, cuando no logras crear lo que tú querías, es una miseria, ¿no? Si ya lo lograste crear, nos apegamos a mantenerlo, ¿no? Y haces todo lo posible para mantenerlo y es un proceso de mantenimiento constante y te apegas a mantener, ¿okay? Pero al final no es posible mantenerlo, entonces también vas a sufrir. Y si te apegas a destruir, no siempre puedes destruir todo lo que se te dé tu regalada gana, ¿no? Porque hay otras personas que lo van a proteger o Krishna mismo lo va a proteger. Entonces, si te apegas a destruir algo, también te vas a frustrar porque no tenemos control realmente de los procesos. Entonces es muy interesante toda la cuestión del apego, porque pues básicamente es la causa
de que estemos aquí, como lo mencionó Lu, y como tú apuntaste también, tiene muchas variantes. Y todo se puede inferir, se puede lograr comprender estudiando el Bhagavad Gita, ¿no? Y es algo... Riva, Sí, y tú también agregabas en aquella clase que escuché de ti sobre esto, el hacer que los otros hagan. Porque ahí viene o sea, es otra claro. causa terrible de Sí, sí, sufrimiento, sí. ¿no? Generalmente estos tres se pueden aplicar hacia uno. O sea, yo quiero ser, yo quiero hacer y yo quiero tener. Y ese es un apego. ¿Okay? Pero también se puede aplicar a que yo me apego a que tú seas tal cosa, que tú hagas tal cosa o que tú tengas tal cosa, ¿no? Y todo tiene que ver con el control, ¿no? O sea, ya sea yo ser, hacer o tener, o que tú seas, tengas o hagas, en el plano mundano es un apego a los procesos de creación, mantenimiento y destrucción, que solamente, como leímos ahorita aquí de Brahma, solamente es por una concesión divina y momentánea, ¿okay? Que se te permite lograr ser algo mundana en este plano temporal, hacer algo o tener algo, ¿sí? Y bueno, no me... Rivas, también Agustín puso una pregunta que dice, ¿y cómo trabajar para el bienestar de tu familia sin estar influido por esos tres apegos? Excelente pregunta, Agustín. Sí, muchas gracias. Mira, Krishna nos instruye de la siguiente manera. Él dice que uno puede lograr recuperarte, ser Atmavan, poseerte a ti mismo, ¿okay? Cuando uno actúa Raga Dvesha Vimukta Ishtu, libre del gusto y aversión particular de los 6 sentidos, entre ellos la mente, ¿no? Los 6 sentidos tienen un gusto particular y generalmente quieren ser, hacer o tener ciertos objetos, ¿okay? Pero cuando un alma, un devoto, lo hace para Krishna, independientemente del gusto y aversión de los sentidos, o sea, de lo que estamos hablando de que es que yo quiero que mi hijo sea ingeniero, yo quiero que mi esposa sea muy hacendosa o que sea mi esposa y que se cuide y que siempre salga pintadita y que siempre esté bien guapa, ¿no? Pero no siempre va a poder ser así, ¿no? Entonces, cuando uno sirve a la familia, uno lo hace con el humor de servir a Krishna, ¿no? De que, ok, ellos están aquí para yo practicar, básicamente, desapego. Desapego de que mi hijo sea todo lo que mis expectativas dictan, desapego de que mi esposa haga todo lo que mis expectativas dictan. O sea, es una cuestión de análisis constante y entrenamiento en tyaga, en dejar ir los procesos. Y cuando tenemos inferencia, que es muy evidente, hacerlo lo mejor posible, ¿no? Respetando la libertad de cada entidad viviente y la libertad de la naturaleza material. Porque la naturaleza material tiene su libertad. Cuando tú quieres retener o manipular a la naturaleza material sin que ella te lo conceda, eso causa ansiedad a ti y a todos los que están a tu alrededor, ¿sí? Entonces, básicamente es una práctica de dejar ir y respetar la libertad de cada uno de los integrantes de tu familia, y eso es complejo, es complicado, ¿no? Porque incluso a los devotos nos pasa mucho esa parte de que queremos obligar a nuestros hijos, por ejemplo a mí, yo veo muchos devotos, obligarlos a que sean devotos, pero es algo que no se puede obligar, es algo que simplemente lo puedes mostrar, ¿no? Que es algo que yo insisto mucho a los devotos a veces, que alguien podría decir que es controversial,
pero que se insiste que un niño tome clases del Bhagavatam y que un niño tome ciertas lecciones, pero pues hay evidencia de que entre más forces a una persona a hacer algo, al final se va a revelar. Entonces, la única forma que tenemos es respetar la libertad y poner el ejemplo, que es lo que dice Krishna. Na buddhi vedam janayet, no causando ruptura, o prefiero decir, no causando contraste en tu razón con la razón de aquel que es ignorante y que está pegado a una acción, actividad o reacción, ¿no? Sino más bien alentando todas las actividades, yoshayet sarva karmani, por hacerlas. O sea, si tú quieres que alguien más haga algo, hazlo tú, para que él vea que tú lo haces y que tú tienes gusto. Pero si tú quieres que tu hijo le guste la conciencia de Krishna, entonces tú practica conciencia de Krishna y hazlo gustosamente, para que él tome gusto. Pero si tú le muestras al niño, no, es que tú tienes que ser devoto de Krishna y tienes que ser, cantar Hare Krishna y tienes que hacer el otro, y en un humor de presión, entonces eso aleja a las personas y aleja a la familia, ¿no? Y no los puedes acercar hacia la conciencia de Krishna. Entonces, la forma de acercar a todos a la conciencia de Krishna es por medio de la práctica personal, el ejemplo, volvernos acharyas, ¿sí? Bien. Ok, excelente explicación, muchas gracias. Se siente mucho la honestidad. No, gracias a ti, Agustín. Bueno, pues es un gusto, les agradezco mucho. Ya me excedí, como siempre. Gracias. ¿No? Que Gracias tengan una como excelente siempre. mañana, Bonito excelente día. principio de semana y gracias. Y Hare Gracias, Krishna. Riva. Muchas gracias. Hare Krishna. Gracias. Hare Chao. Krishna. Bye. Gracias. Gracias, Haribolo. Muchas Hare. gracias. Gracias, Que Haribol. estén bien. Muchas gracias, Hare Krishna. Hare Gracias. Krishna, buen día. Hare Krishna, estén bien. Hare Krishna, muchas gracias.